Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de conversiones y vamos a ver cómo preparamos el auto para recibir todos los componentes eléctricos. Así que si les gusta el video, compartan para que más personas puedan ir viendo el tema de las conversiones eléctricas. Una conversión consiste en pasar un vehículo que es de combustión interna a un vehículo de tracción 100% eléctrica. Y para poder hacer esta conversión necesitamos primeramente poder desmontarlo. Para ello vamos a retirar motor, embrague, radiador, tanque de combustible, sistema de escape y sistemas eléctricos accesorios. Y finalmente el tema de la caja de cambios, que es un tema muy importante a la hora de realizar la conversión. Bueno, entonces lo primero es el motor. El motor hay que bajarlo completo, hay que retirarlo, como cuando los mecánicos hacen una reparación completa del motor, se saca este completo, se lo baja del automóvil y se debe sacar además los soportes, ya que ese motor probablemente el nuevo, el eléctrico, no va a coincidir los soportes con el motor original. Y hay que sacar también, ya de paso, va siempre sobre el motor el filtro de aire con sus conexiones, con sus mangueras de conexión. Hay que retirarlos completos. El motor se descarta, ya no se va a utilizar más. Por eso un punto importante es muchas veces utilizar un vehículo que ya tenga un motor con problemas, ya que en vez de gastar dinero en repararlos, directamente lo invertimos en la nueva tracción. El segundo componente del que hablábamos es el embrague. El embrague en este punto ya hay que retirarlo. Si bien hay opciones, hay quienes han hecho conversiones y utilizaron o el embrague o parte del embrague. Para mí la mejor opción es no colocar nada del sistema de embrague, ni el volante, ni la placa, ni disco, retirar completos estos componentes. En el caso de mi auto no tiene nada de esto, ni inclusive el ruleman de empuje tampoco tiene, ya se retiró con la horquilla, todo, no hay ninguno de estos componentes dentro del automóvil. Y ahí se aprovecha y se saca el pedal de embrague del auto y todo lo que sea accionamiento, sea varilla o sea cable, se retira todo esto y se va simplificando ya la parte mecánica del automóvil. El tercer componente del que hablábamos es el radiador. Hay que retirarlo completo con sus soportes. Normalmente el radiador va puesto a la estructura del automóvil. Hay que sacar los tacos de radiador y también sacar todo lo que sea mangueras de conexionado con el motor para el líquido refrigerante. Eso también se quita todo, ese componente ya no se va a utilizar en el auto eléctrico. Luego el tanque de combustible, quizás el elemento más emblemático dentro de la conversión. Se debe retirar el tanque junto con todo lo que sea soportes y mangueras para conectar el tanque de combustible con el motor. Eso se retira todo. ¿Y por qué digo emblemático? Porque a veces cuando muestro el auto convertido, las personas que todavía no entienden bien cómo es el auto me preguntan, pero ¿y no lleva más nafta? Me preguntan y yo le digo, no, directamente no tiene tanque de combustible, no tiene ningún tanque en el auto que se pueda cargar algún tipo de combustible. Por eso es quizás yo digo el elemento más emblemático, porque es donde se carga el elemento que es el que almacena la energía para mover el auto,
que en el de combustión interna es la nafta o el diésel, depende qué tipo de auto sea, y en el auto convertido o en el auto eléctrico, ese elemento es electricidad directamente almacenado en la batería. En este caso, el tanque es el equivalente a la batería en el automóvil eléctrico. Quinto, el sistema de escape. Si no tenemos combustible que quemar, tampoco tenemos gases de esa combustión para canalizar hacia el exterior. Así que el sistema de escape, desde el múltiple completo hasta atrás del vehículo, hay que retirarlo completo. Ya nada de eso va a servir en el vehículo convertido, así que hay que retirarlo completo. Todos los componentes que se pueden ir sacando, que son del vehículo de combustión, hay que ir retirando para ir quitando peso. Cada vez que tengamos algo que no va a cumplir ninguna función, es peso que va a estar siendo transportado que no tiene sentido. Así que entonces el sistema de escape completo hay que retirarlo desde el motor hasta completo hasta el fondo. Y el último ítem que les había comentado al principio es la parte de sistemas eléctricos accesorios. Acá ya entra a ver muchas particularidades que dependen más bien del auto que de la conversión en sí. Mi auto, como ustedes conocen, es un Fiat 600. Bueno, a ese auto yo le retiré lo que era la instalación de carga de batería, la instalación reguladora de voltaje del alternador que está puesta por el auto mismo. La bobina también iba puesta por el auto, eso también se retiró todo. Y la instalación de los relojes de lectura para el sistema de alternador del vehículo tradicional. Este auto tenía un amperímetro o un voltímetro y después, aparte accesorio, tenía un reloj indicador de presión de aceite. Bueno, todo eso ya se retiró. Ustedes también en la conversión, cuando decidan hacer una conversión, toda esa parte eléctrica que tiene que ver con la generación y el mantenimiento en funcionamiento del motor de combustión, todo eso se va retirando porque ya no se va a necesitar más en el auto eléctrico. Hay un tema importante que es, bueno, como les decía, después depende del vehículo en sí. El Fiat 600 es un vehículo muy, muy simple, entonces estos componentes que yo le comentaba fueron los que se retiraron. Cuando el vehículo es un poco más nuevo y empieza a tener una instalación un poco más compleja, bueno, ya la atención respecto a lo que hay que retirar y lo que hay que mantener, hay que ir viendo el auto en particular, ya es un caso particular cada uno. Igual en los autos que no son muy complejos eléctricamente no tienen mayor complejidad, es simplemente sacar los accesorios eléctricos que no se van a utilizar. Y el último punto dentro de los accesorios es la batería. A pesar de ser una conversión a eléctrico y el auto va a funcionar con un voltaje en el sistema de tracción distinto a los 12 voltios que utiliza un auto, cualquier auto convencional, ese circuito de 12 voltios se va a seguir manteniendo. ¿Por qué motivo? Porque nosotros vamos a tener que mantener funcionando todas las luces, radio, accionamiento de aire acondicionado si tiene, todos esos componentes que son de 12 voltios y que se van a mantener para que el auto pueda funcionar adecuadamente, ese circuito se va a mantener. Entonces hay que ver el tema de la batería de 12 voltios. En mi auto particular yo esa batería no tengo. Directamente con un componente del kit de conversión me abastece de 12 voltios. Eso lo vamos a ver más adelante en un video en particular para ver bien cómo funciona ese componente. Pero en muchas otras conversiones se mantiene una batería de 12 voltios y eso también es un caso a analizar en forma particular.
Si un vehículo tiene muy poco consumo, como es el caso de mi auto, que solamente tiene luces y actualmente ni siquiera tiene radio, entonces no tiene ningún elemento de alto consumo. Ahora, si yo tuviese un auto más moderno que va a tener el aire acondicionado funcionando, ahí es mucho más conveniente tener la batería como un pequeño pulmón de energía eléctrica en 12 voltios para el momento que normalmente arranca el compresor. Entonces eso tiene un pico de consumo y que por ahí es recomendable tener la batería de 12 voltios que eh, amortigua un poco ese pico de consumo para el conversor que nos va a estar entregando 12 voltios. Bueno, esto es todo lo referente entonces a los sistemas eléctricos, lo que hay que ir retirando, ya que eliminar los componentes es el primer paso en una conversión. Y bueno, este video ya se está haciendo muy largo, así que los espero en la segunda parte para seguir viendo cómo se prepara el auto para una conversión. Así que si le pareció interesante el video, denle me gusta, y si quieren seguir viendo el próximo material que voy a estar subiendo a mi canal, suscríbanse, así nos vemos en el siguiente video.